Recibimos con mucho gusto en el estudio a la señora Andrea Rueda. Ella es presidenta de Familias Unidas por el Autismo en México, Delegación Saltillo, por supuesto, con un extraordinario trabajo por los niños con autismo. Bienvenida. Mucho gusto, buenos días, muy agradecida que nos hayan invitado y pues obviamente por el día. Por un día muy importante. Muy importante para nosotros, sí, pues para nosotros como papás el 2 de abril es todo el año. Es estar trabajando en la difusión, en la concientización, en que podamos incluir a nuestros hijos en actividades, en escuelas, pero el 2 de abril pues es mucho más importante. Cuéntanos, ahorita ¿cuántos chicos están atendiendo como parte de esta agrupación? En la asociación tenemos una red de apoyos y ahí tenemos 430 familias. De estas 430, en el centro de atención tenemos 86 pacientes atendiendo, en terapias y en una parte en común escolarizado. ¿Qué es lo que más necesita un chico o una niña, un paciente con autismo? Ahorita ya por decir lo que son las terapias y llevar un buen control con un neurólogo o con un médico que los pueda apoyar, que los guíe con lo que son no tanto medicamentos, sino suplementos, que es lo que a veces hace falta dentro del organismo de nuestros hijos. Okay. ¿Cuántos recursos necesita esta asociación cuál es el presupuesto mensual? Oye, porque están atendiendo a un número muy importante de niños como pacientes, pero también dan asesoría a muchísimas familias. Sí. Entonces, ¿cuántos recursos se necesitan y cuánta gente forma su equipo de trabajo? Nosotros tenemos ahorita ya 14 especialistas, entre psicólogos y maestros, que son los que trabajan con nosotros, especializados en autismo. Cuando ellos llegan, pues llegan obviamente con su carrera de psicología, de educación, y nosotros ahí en el centro empezamos a capacitarlos dentro del autismo, porque hay lugares en donde también se atienden, pero no son especializados. Y el autismo, pues hay que trabajarlo en cada uno de los niños diferente, porque aunque tienen características similares, no todas presentan todas las características que son del autismo y hay que trabajarlos individualmente. Sí, porque hay niños que pueden tener muchas de estas características, o una o dos, pero entonces sí, cada niño es un caso y hay que atenderlo en forma particular. ¿Cómo identificamos en general a un chico con esta condición? Pues obviamente las características más visibles puede ser lo que son las estereotipias, el no mirarnos a los ojos, no mantener un contacto visual, a veces el poco o nulo lenguaje que pueden tener, dependiendo también del nivel que se tenga de autismo. La conducta, que yo cuando platico mucho con los maestros les digo, el autismo es conducta, pero no porque los niños quieran portarse mal o porque sea el maestro con el que se portan mal. Muchas veces la incomprensión de su entorno, el no saber lo que requerimos nosotros adultos de ellos, es lo que hace que la conducta detone, lo que son las crisis, el mentado berrinche. Entonces, más que nada es incomprensión del entorno. Entonces, por eso es muy importante trabajar terapias desde chiquitos con ellos para poder ayudarlos. Cuando se da el diagnóstico de autismo, hay un retroceso en el desarrollo madurativo del niño, entonces se pierden muchas habilidades. Por decir, niños que se diagnostican a los 2 años, nos platican los papás, y fue nuestro caso, que ya hablaban al año o 2 meses, ya decían mamá, decían papá, pedían comida, y de pronto dejaron de hacerlo. Entonces pierden habilidades, por decir, el seguir indicaciones, el poner atención. Entonces todas esas características son las que se tienen que trabajar para volver a hacer que el niño las vuelva a adquirir. Oye, pero por ejemplo a veces vemos en los chicos que a lo mejor es muy tímido, no le gusta mucho convivir y tal. ¿Esto podría llegar en determinado momento a ser parte de este cuadro? Sí, hay marcadores y tiene que llenar un número de marcadores para decir, indicadores para decir tiene autismo. No porque yo sea tímido, no porque no me guste estar con mucha gente, porque ahorita está mucho de moda el decir, pues yo como adulto digo que tengo autismo. Entonces, a veces eso pues no nos beneficia mucho porque
hacen sentir que el autismo es algo... Lo toman a la ligera. Exactamente. Y no, muchos de nuestros niños se enfrentan necesidades muy difíciles. Entonces, sí, para decir que tengo autismo, tengo que tener un diagnóstico de una persona profesional y poder de esa forma pues ayudar a los niños que vienen, porque decir, yo tengo un documento en donde dice que tengo autismo. Entonces, eso es válido y hace valer los derechos de los niños también. Ahora, se pierde mucho tiempo cuando hay negación de los padres de familia, Sí. porque les hablan los maestros a los padres de familia y les dicen, oye, tu niño tiene síntomas de autismo, necesitas llevarlo a una institución especial, y los padres de familia lo cambian de escuela. Sí, hay negación y te voy a decir por qué. Por como madre que soy, yo creo que todos al principio decimos no, ¿por qué? Mi niño no. No puede ser, exactamente. Sí tenemos que como que sobrellevar esa situación un poquito rápido para darle la atención al niño, pero es un duelo que vives día a día. Por decir, cuando una persona fallece de tu entorno, pues obviamente entiendes que ya trascendió, que está en otro lugar, dependiendo de tus creencias. Pero en el duelo con el autismo es vivirlo día a día porque tienes a la persona al lado. Entonces es recordar lo que fue antes de un diagnóstico, recordar ese niño que te decía mamá, que te decía papá, que pedía comida, y después ver al niño que está actualmente, es así como que un recordatorio de que algo no está bien. ¿Desde Entonces, qué edad se puede diagnosticar? ahorita ya hay indicadores que te lo muestran de los 8 meses, me parece, pero sí, como papás, pues obviamente no los vemos. Entonces, los indicadores más fuertes pues vienen siendo al 1 año y medio, a los 2 años. Hay quien dice que hay que esperarnos hasta los 5 años, precisamente por el desarrollo, pero entre más temprano sea el diagnóstico es mucho mejor. ¿Y qué pasa cuando este diagnóstico no llega? Pues obviamente las habilidades, el desarrollo del niño no es el mismo. Vemos a niños con grado 3 en donde se lastiman, se agreden. Entonces, a lo mejor se pudo haber trabajado un poquito más en cuanto a terapias y haber disminuido esas características. Y si se detecta a tiempo, ¿se puede lograr una reintegración? ¿En qué %? Híjole, depende de cada niño. Depende de cada caso. Sí, depende de cada caso. Ahí sí Y de no la es- aplicación de cada familia. Exactamente. O sea, de los apoyos que va a recibir el niño y de las características que el niño tenga. Bueno, y cuando un niño tiene este documento que dices de diagnóstico y pues ya, pues así está la situación, no, no hay vuelta para atrás, y vas a la escuela primaria, kinder, la secundaria, donde lo vas a inscribir, ¿qué te dicen los maestros, los directivos? Ahorita ya no nos dicen mucho de que no los pueden recibir, ahorita los están recibiendo. Hace 8 años, que es cuando iniciamos, Diego tenía 5 o 6 años, le tocaba entrar al kinder. Yo salí de 5 kinder llorando porque me decían que no los podían Qué duro, atender, caray. que no sabían cómo trabajar con, o simplemente me decían que no, o me decían tráigalo, pero pues no vamos a poder trabajar con él. Ahorita ya no hay una negación, sí están integrando a los niños, pero no hay esa inclusión. Todavía hace falta trabajar mucho. ¿Todavía no saben cómo trabajar con ellos? No, todavía seguimos teniendo horarios reducidos en niños que nada más van 1 hora a la escuela. Yo les digo, pues 1 hora que mi hijo estuvo en primaria. Más se tardó uno en llegar a veces. 5 años de primaria estuvo yendo solamente 2 horas. No, pues no. Entonces, pues obviamente el retraso pedagógico se nota. ¿Y esto Oye. no es discriminación? Sí, Mucho. sí. Es decir, ¿Cómo fue que iniciaste este esfuerzo? Precisamente un 2 de abril, hace 8 años hizo unas pláticas, hace 9 años, hizo unas pláticas de lo que era el autismo y ahí nos conocimos 4 mamás y empezamos así como que es que falta algo que nos pueda unir, porque pues cuando inicias el camino del autismo sientes que eres Que estás sola. que la familia es la única que está pasando por esta situación y pues obviamente no sabes con quién refugiarte. Tu misma familia no lo puede entender porque pues tampoco conoce lo que es el autismo. Entonces nos empezamos a juntar, platicamos entre nosotras, pues al siguiente año ya no se hace nada
para este día, entonces dijimos, pues vamos a hacer una caminata. Y ahí es donde inicia la asociación. Para Éramos 4 visibilizar. mamás, ahorita solamente quedo yo, de las 4 que iniciamos, pero de ahí arrancamos, de una caminata de concientización. Ya hay más concientización por parte de las autoridades, Sí. ya les abren más espacios, Sí. ya los están tomando más en cuenta, Sí. pero autoridades normales. Pero la Secretaría de Educación, ¿qué está haciendo? Trabajé un tiempo de la mano de Educación Especial con el profe Pedro Cisneros. Capacitan a lo que son la parte de USAER. Me tocó ayudarlos y estar en una mesa también en unas fechas de discapacidad. Pero lo que yo le platicaba al profe Pedro era: capacita al personal que está enfrente del grupo, al maestro que atiende directamente al niño. Los profesores de USAER pues son especialistas, son psicólogos, son trabajadora social, maestra de educación especial. Ellos ya tienen la noción de lo que es el autismo. Los que no la tienen son los maestros. Los maestros directamente frente al grupo. Exactamente. Entonces yo siempre le comenté eso al profe Pedro: hay que capacitar al personal que está en contacto directo con el niño. ¿Para qué? Para que pues obviamente va a tener el apoyo de USAER, pero él es quien va a atender al niño en realidad. USAER a veces va unos días sí, otros días no, porque pues no todas las escuelas lo tienen. Ese es el detalle. Entonces era lo que yo comentaba, ya hay más apertura, ya hay maestras que yo voy a dar clases, y de verdad yo siempre les agradezco a las maestras y a los grupos de USAER que me invitan a dar esa capacitación a los maestros en los consejos, porque se les nota el interés. Pero pues también hay del otro lado quien dice, pues no. Sí, no me hemos tenido interesa. quejas de que maestras se desesperan y hasta los estrujan a los niños. Entonces, sí, la maestra que amarró al niño también. Qué barbaridad. Entonces, sí, no, hay mucha... Yo a veces las entiendo porque dices, es un grupo de 30 a 40 niños ¿Qué y haces? tienes a un niño con otra necesidad. Entonces yo decía, por eso tienen que saber. Y otros casos, ¿no? Porque estamos hablando de autismo, pero también hay una gran variedad de condiciones. Hay otras condiciones, ¿verdad? que también, pues obviamente necesitan sus atenciones diferentes. Sí, Entonces, sí hace falta todavía. Vamos trabajando, ya he pedido citas con el secretario de Educación y pues no he podido acercarme a él. No, nosotros porque- tampoco. No se preocupe usted por eso. Entonces, pues aquí le digo, ojalá y me pueda platicar con él, porque Ojalá. nosotros traemos proyectos en los que queremos trabajar, porque tenemos un área de escolarizado en donde tenemos niños que simplemente no se pudieron integrar a una escuela regular ni a un CAM. Porque me estaban platicando que los CAM también ya están poniendo así como que Más Ciertas condiciones. sí, ciertas condiciones. Más condiciones. Entonces, están con nosotros estamos trabajando con ellos, pero sí hace falta esa integración con sus pares. Pero con- si los camps son para eso. Yo digo que tal vez hay que ir a derechos humanos, ¿no? A ver si sirve de sí, algo. estoy en una comisión de derechos humanos y una de También. las recomendaciones que se hizo fue precisamente esa, el que se analizara los horarios reducidos, cómo se está capacitando a ¿Y en maestros. qué va? No, hasta ahorita la fecha, la verdad, no he tenido contacto para saber en qué va esa recomendación que se hizo, pero pues se sigue trabajando en ello. Edith, vamos con las preguntas de la Es que gente. déjame te comento que le preguntamos a nuestro público si consideran que los maestros cuentan con la suficiente capacitación para atender en las escuelas a los niños con esta condición, con autismo. Y bueno, pues no, son muy variadas las respuestas que ya nos llegaron hasta ahorita. Nos dicen, primero nos preguntan cuáles son los síntomas del autismo, ya nos comentaste algunos. Dice por acá, buenos días, yo creo que en las escuelas no están capacitadas para atender niños autistas, ni siquiera en las escuelas especiales. Les falta mucho amor a su profesión. También nos dicen, buenos días, dice, lamentable, los maestros y las maestras, al menos de la escuela en la que está mi hijo, no le dan el apoyo, al contrario, para él, dice, todo tiene la culpa para todo, todo está mal. Yo tengo que contratar a una maestra que me cobra 350 pesos diarios porque la maestra titular
que no puede estar solamente con él, pero es mi hijo y pues lo tengo que apoyar porque él no pidió nacer con la condición que tiene y tiene mucha razón. Imagínate que además del sistema escolarizado, pues donde va y batalla, porque evidentemente no se le está dando la atención, los padres tienen que pues invertir otra cantidad diariamente, 350 pesos. Es un sueldo aparte. Es un sueldo aparte. Qué barbaridad. Ahora, ¿ustedes ven la misma respuesta en los colegios que en las escuelas públicas? ¿O en la educación privada sí hay más atención a este tema? Sí, como te digo, sí aceptan. Tengo conocimiento de colegios por experiencia propia, en donde tienen aulas inclusivas y van integrando a los niños al aula regular, dependiendo de cómo se sientan, los sacan y lo vuelven, exactamente. Entonces sí los hay. No todos, pues seguimos ahorita, ahí tenemos un caso ahorita de que una de nuestras compañeras trabaja como maestra sombra en la mañana y pues la mamá ya tuvo que cambiar al niño de colegio, aunque lleve maestra sombra. ¿Por qué? Porque ya la forma de trato hacia el niño no era el correcto. Entonces la mamá cambia al niño, nuestra compañera nos platica la situación y llevaba una maestra sombra. Entonces, el que lleves maestra sombra no te garantiza que estén dándole la atención al niño. Mira lo que nos dicen aquí, dice: el autismo en un CAM, en la vulnerabilidad de una familia, es difícil de entender y atender. Dice, sin embargo, el especialista lidia en muchas ocasiones con poca disponibilidad para entender la condición de espectro autista. Los especialistas de educación especial atienden problemas aunados al autismo con ceguera o de audición. Es un trabajo impresionante, dicen por acá. Y pues sí, sin duda. Otro mensaje dice: buenos días, con respecto a los niños con autismo, mi niño es autista y no tiene respeto por parte de los demás niños, ni mucho menos de la maestra. Me lo hacen a un lado y hay un niño que no lo respeta, como que si hay bullying o algo por el estilo. Dice, cuando tenía una armonía en los 2 años pasados, con todo y los niños, o sea, como que fue en el cambio de años. Exacto. Y está bien los cambios porque nuestros hijos son muy de rutinas, de ir estableciendo rutinas, de la convivencia con las personas. Entonces, pues la vida no es así. La vida es ir con ciclos, ir cambiando. Entonces, el que cambien de maestros está bien porque pues le enseña que tiene que ser más flexible en ese sentido. Pero vamos a lo que es la disposición de quien trabaja con ellos. Por decir, la maestra que tuvo en primero fue muy buena, lo ayudó, pero no sabemos si la maestra que va a tener en segundo tenga la misma disposición. Oye, fíjate, dice aquí, por ejemplo, dice, sí es muy importante que sepa todo el personal docente acerca de esta condición, desde guardería hasta primaria, yo diría secundaria y prepa, ¿no? Porque se nos van. Dice, porque hay papás que ni se dan cuenta que sus hijos padecen esta condición y no los atienden como debería de ser. Y una vez que se les detecta, que se atienda con todos los cuidados correspondientes. En el CESAME, por ejemplo, dice, se imparten cursos sobre estas y más condiciones que todo personal educativo y padres de familia deben tomar para que estén alertas de ello. Lo primero sería un curso para los padres, para la aceptación del problema, ¿no? Exactamente. Por decir, ahorita vamos a tener pláticas en donde iniciamos con la de qué es el autismo, después tenemos una plática de nutrición, una plática de sexualidad, en lo que es el TEA, porque pues obviamente dentro de la situación que a veces llega a ser una discapacidad, hay que ver cómo tratar con esa situación, ver que pues obviamente los niños, muchas veces como papás decimos, es que mi bebé de 13 años, no, ya no es un bebé, es un joven, es un adolescente ya con hormonas, entonces tenemos que aprender cómo tratar también esa área. Hay actividades para conmemorar el día 2 de abril hoy. Así es. Hoy tenemos lo que es una invitación de DIF, que vamos a ir a un rally al ratito, a las 11:30 de la mañana. En la tarde tenemos un recorrido que pasamos por los lugares que se iluminan. Cada año nosotros mandamos oficios para que se ilumine el Congreso, el DIF municipal, municipio, rectoría, y terminábamos allá arriba en el mirador. Ya ve que está la estela que se ilumina. Este año pues ni Congreso ni el mirador se iluminan por situaciones de
de mantenimiento. Pero vamos a ir a recorrer a las otras lugares y terminamos en Plaza de Armas, en Palacio de Gobierno, que se ilumina también de azul. Entonces ese es el recorrido del día de hoy. Y después cada sábado en la asociación tenemos estas pláticas que le comento. Cada sábado. Pues cada sábado. Repítanos el domicilio del Es Familias Unidas. Zaragoza 537, aquí en la zona centro, atrás de la tostadora de café. Sabemos que te tienes que ir porque vas a otra entrevista, pero queremos que nos des tu opinión de tu satisfacción de todo este trabajo. Primero que nada, ¿cómo va tu niño? Y la satisfacción de que ese esfuerzo que iniciaste con otras 3 madres de familia, mira nomás todo lo que han hecho. No, pues... con Diego fue, yo creo que el que me impulsó. Mi primera carrera es Ciencias Políticas y Administración Pública, nada que ver, bueno, sí, una parte que ver con lo que estamos haciendo. Sí, pues por las políticas públicas que se tienen que trabajar en todo esto. Pero Diego nos impulsó mucho, tanto a su papá como a mí, nos sacó de la zona de confort en la que, pues, gracias a Dios vivíamos. ¿Qué edad tiene pero ya? Ahorita ya tiene 13 años, ya es un jovencillo. Tiene grado 2, tiene sus dificultades para poder interactuar de comunicación. Entonces, por él iniciamos, platicábamos, digo, con las mamás cuando iniciamos todo esto y no nos imaginábamos, o sea, de verdad, y lo puse en un post que publicamos el día domingo, porque el domingo fue nuestro 8º aniversario de haber iniciado todo esto, y ver las primeras fotografías de la caminata en donde éramos a máximo 30 familias, ahorita ver cómo se llenó el lugar es muy satisfactorio. Sí, vimos una foto del Ateneo y otra de la Rectoría con una cantidad impresionante de personas, familias y niños. Entonces, no sé quién dijo, no, unas decenas, no éramos decenas, éramos cientos de familias. Entonces, personalmente es una satisfacción y es algo que a mí me ha ayudado para trabajar todo este proceso de Diego, para trabajar, porque como te digo, es un duelo que vives día a día, entonces hay días en los que sí estoy cansada y digo, no, yo creo que ya hasta aquí llegué, pero ver toda esta respuesta el día de... O es que le cambias la vida a los chiquitos, a las familias. Sí, exactamente. Entonces... Sí, y eso es lo que les digo al personal del centro de atención, les digo, ustedes yo sé que vienen por un sueldo, que vienen por un trabajo, pero lo que están haciendo aquí le marca la vida a un niño que más adelante va a ser un adulto funcional, un adulto que puede integrarse a la sociedad, independiente. Entonces, todo ese trabajo yo sé que está marcando a mucha gente y pues por eso digo, no, respira, vamos otra vez. Porque sí es cansado, en realidad sí es cansado, pero ver esto, o sea, ver la imagen nada más de cuánta gente llega, vale la pena. Vale la pena, exactamente. Muchas gracias. Y bueno, vale la pena también apoyar a los niños con autismo asistiendo al juego de zaraperos contra sultanes este fin de semana en el Parque Madero. Lo que se recaude va a ir a apoyar a todas estas organizaciones que trabajan por los niños con autismo. Y vamos a despedir a nuestra invitada, felicitándola primero por esa bellísima labor que has realizado todos estos años y cómo has contagiado a muchísima gente. Gracias. Pero también ayer en el Congreso del Estado hubo un exhorto para mejorar la capacitación de los maestros. Vamos con la información y despedimos a Andrea. Felicidades. Muchas gracias. Este miércoles se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una condición que tarda hasta 5 años en diagnosticarse, informó el diputado Guillermo Ruiz Guerra. El trastorno del espectro autista son un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación al recibir una sobreestimulación sensorial, cognitiva o emocional que produce un sobresalto o reacción exagerada que puede ser totalmente variable en cada persona. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 1 de cada 100 menores tiene autismo y en nuestro país viven cerca de 400,000 niñas y niños con esta condición de vida. Pese a ello, la Secretaría de Salud Federal ha reconocido que las personas que viven con condición del espectro autista tardan hasta 5 años en ser diagnosticados debido a que los padres de familia no distinguen los patrones de comportamiento de sus hijos. Existen múltiples razones que han propiciado su desconocimiento, falta de diagnóstico y consecuente
aceptación. Por lo general se afecta el lenguaje, las habilidades sociales, la motricidad, la rutina. Hay problemas sensoriales y en las funciones ejecutivas, entre otros. En muchas ocasiones, el estrés y la sobrecarga de estímulos recibida del entorno les puede causar episodios de frustración, pérdida de control temporal, ansiedad e ira. En esos casos, algunas personas pueden llorar, gritar, golpear objetos o autolesionarse, impactando la capacidad de participar en actividades sociales, educativas, laborales, entre otros. El autismo forma parte de una diversidad neurológica y social. Se le llama espectro porque es muy diverso y complejo, donde no todos los casos se presentan de la misma forma o con la misma intensidad. Por eso, la concienciación del autismo es relativamente nueva. La mayoría de las personas tienen la percepción de que es una enfermedad que causa graves problemas de autocontrol, disfuncional y poca inteligencia, discapacitándola totalmente. Pero no es una enfermedad, es una forma diferente de percibir y responder ante el mundo. Desde hace 18 años se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y el Congreso del Estado hizo un llamado para erradicar la discriminación que en ocasiones sufren quienes presentan esta condición. Los prejuicios avivan un estigma social a que se enfrentan nuestras niñas y niños con autismo, sus madres y padres. A todos ellos quiero hacerles un especial reconocimiento. A pesar de sus miedos, han combatido la desinformación y el desconocimiento, dando rumbo al activismo que visibilice, sensibilice y capacite sobre su entorno y desarrollo. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.